Kilómetros de motivación en cada palabra. Carga las pilas de buena energía. Esto es Corriendo con Hardy. Hola a todos, bienvenidos al 8º episodio de Corriendo con Hardy. Hardy, ¿cómo te encuentras? Aquí estamos, Claudia, muy bien. Primero quiero saludar a todos los auditores, a todos los corredores, o todas las promesas de corredores que tenemos por acá, hombres y mujeres. Y bueno, quiero contarles que también estoy un poquitín resfriado, pero en general estoy bien, con buen ánimo, con harta energía, como siempre, y con harta motivación. Muy bien, súper importante eso, que pese el resfriado, la motivación siempre esté. ¿Qué nos tienes preparado para este episodio? ¿Cuál es el tema central de hoy día? Bueno, en el episodio de hoy vamos a tener un tema muy importante, ya que muchas veces la gente lo puede estar leyendo, pero no sabe de qué se trata. Vamos a hablar del entrenamiento cruzado. Y esto tiene una importancia súper alta porque se utiliza bastante y ayuda mucho a los corredores a recuperarse y bueno, a conllevar estos días que son de lluvia o de invierno, de frío, o cuando uno muchas veces no tiene tanto tiempo para entrenar. Muy bien, clima adverso ahí, bienvenido a entrenamiento cruzado entonces. Sí, exacto. En la entrevista, hombre o mujer. Tenemos un hombre. ¿Ya? Muy bien. Que les va a gustar porque es muy entretenida la historia. Ah, ¿sí? Nos queda ahí motivados entonces para seguir hasta el final el episodio. Tal cual. Vámonos entonces con el entrenamiento cruzado. Bueno. ¿Qué es? Partamos de la base de este término. Bueno, el entrenamiento cruzado se refiere generalmente a la práctica de deportes de no impacto, ¿ya? Que se pueden complementar con el running o con el trote, en este caso. Y aquí podemos incluir actividades como ciclismo. Que vendría siendo como uno de los deportes más conocidos, sí, y más accesibles para hacer. Bueno, distintos tipos, digamos, de ciclismo. Puedes hacerlo en la calle, puedes hacerlo en una bicicleta estática, en un gimnasio, o también, bueno, puedes hacer natación, yoga, complementar entrenamiento de fuerza. También puedes hacer caminata, elíptica, ¿ya? Todo lo que pueda conllevar a no impacto. Por lo general se refiere a evitar el impacto del trote. ¿Ya? Esto nos ayuda a tener más cuidado con las articulaciones, los músculos, a poder esto compensar la exigencia que llevamos y que el cuerpo se pueda recuperar, pero es como un descanso activo. Por lo tanto, no perdemos, sino que ganamos en el sentido de cuidar nuestras articulaciones. No nos dejamos de mover, sino que cambiamos la forma, disminuyendo el impacto. Exacto. Yo considero que esto es como crucial para el corredor amateur, porque el corredor amateur tiene que trabajar, no tiene el peso adecuado, y generarle una sobrecarga de muchos kilómetros puede conllevar una lesión directa. Y para poder evitar esta lesión y mantener la carga de entrenamiento, se puede integrar el entrenamiento cruzado para poder manejar eso de una forma más llevadera, ¿ya? Y esto ayuda en la mejora del rendimiento en general y además mantiene la motivación de introducir variedad en la rutina del entrenamiento. Y también es beneficioso en la recuperación de estos entrenamientos que tienen mayor sobrecarga para el cuerpo. Exacto, tal cual. O sea, el beneficio es muy grande, pero creo que la gente podría mirar en menos el entrenamiento cruzado porque pareciera ser aburrido, pero es más aburrido no hacer el entrenamiento y quedarse sin nada. Viene siendo más aburrido porque tengo menos exigencia físicamente. No necesariamente porque podrías estar en monótono. Porque es más monótono, pero podrías estar en una bicicleta estática y podrías agregarle carga y con esa carga estar sintiendo que estás haciendo un entrenamiento de más exigencia. Ir jugando con las cargas para darle como algo también más entretenido, como estar como pendiente para ir sacando el entrenamiento. Tal cual. Yo podría hablar de una alumna que parte de su entrenamiento se basaba mucho, o en un 50% de su entrenamiento cruzado, en una elíptica. Y esa elíptica le evitaba el impacto en sus rodillas porque ella sufre mucho de problemas en sus rodillas. Entonces ella tenía que complementarlo con eso. Y fue una corredora, es una corredora súper buena, bastante buenos tiempos, y lo disfrutaba bastante, que era la forma más llevadera para ella. Entonces creo que tenemos distintas opciones que no podríamos negarnos a cómo realizar el entrenamiento para que no nos afecte tanto a nuestras articulaciones si es que ya traemos alguna lesión y no queremos perder entrenamiento. Y sería de suma importancia entonces para los nuevos corredores tenerlo
tenerlo y hacerlo parte de su plan, este entrenamiento cruzado? Por supuesto, yo creo que las personas que están comenzando con correr, porque no pueden correr muchos kilómetros si no se van a lesionar. Digamos que alguien que esté partiendo con 0 kilómetros y esté haciendo 30 minutos como máximo de entrenamiento en un día, no podemos hacer que esa persona corra todos los días 30, 40, 50 minutos, porque va a terminar lesionada o sobrecarga o fatigada. Pero sí podemos integrar o combinar el entrenamiento cruzado con el trote. Entonces, así ganamos forma física y además vamos adaptando el cuerpo al trote mientras esta persona vaya adquiriendo más la rutina, la habilidad. La habilidad del trote. Deporte en sí. Exacto. Y además va teniendo variedad en el entrenamiento. Y eso lo hace más divertido y menos monótono, porque el trote suele ser monótono. Y no podemos a las personas que están partiendo integrarles velocidad de una, porque no los conocemos muy bien, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo. Hay que ser muy gradual con esto y hay que tener paciencia. Y para que las personas no se aburran, integremos entrenamiento cruzado. Es decir, no es que no haga nada, sino que igual me muevo, pero de una forma distinta. Exactamente, tal cual. Y también tenemos los espacios que podemos aprovechar, por ejemplo, los días domingos con la ciclorrecreovía, que tenemos un espacio que nos permite un espacio para caminar largamente, para andar en bicicleta con mucho más cuidado también y que sea accesible. Bueno, y el entrenamiento cruzado también puede ser una motivación para poder hacerlo con su pareja, con amigos o con la familia. Entonces, por supuesto que va a depender un poco del deporte que hagan como entrenamiento cruzado, pero si van a hacer ciclismo, por ejemplo, para que pueda tener una compensación con el trote, tienen que tener una regla. Y la regla es que el ciclismo corresponde a un 25% de lo que usted hace en trote. Yo creo que pocos sabemos eso, de ese tema, porque uno dice, ay, no, es que yo anduve 2 horas en bicicleta. 2 horas en bicicleta es como estar corriendo 30 minutos, 35 minutos. Se traduce a comparaciones muy poco. Muy poco, por lo tanto, para poder tener una compensación real en el ciclismo en sí, pero tendrías que hacer, no sé, 50 kilómetros para que puedas tener alrededor de 12 kilómetros de compensación con el trote. Entonces, en ese sentido, sería mejor medirlo por kilómetros más que por hora. Exacto, pero va a depender del tiempo, de la ruta, de lo que buscamos. Pero si buscamos mantener una actividad y generar un poco más de entrenamiento, podemos tener ciclismo en el cerro o en una bicicleta estática, como dije anteriormente, pueden agregar carga. Y con eso pueden reducir el tiempo y ya sentir que ese trabajo, en cuanto a la regla de quema de calorías, para que se iguale al running, va a disminuir la cantidad de tiempo. O sea, en una hora de trabajo, digamos, haciendo una especie de fartlek, de cambios de ritmo, en una bicicleta estática o en una elíptica, va a generar la misma quema de calorías que si lo estuviera haciendo trotando. También podría estar la remadora igual, pero es un trabajo más duro, pero no nos ayudaría tanto como el entrenamiento cruzado, sí como un entrenamiento de fuerza. De fuerza. Exacto. Pero el entrenamiento de fuerza también lo podríamos considerar como parte del entrenamiento cruzado. Sí, por supuesto. Entre hacer cero y hacer fuerza, preferimos hacer fuerza, porque muchos corredores evaden la fuerza. Y si evadimos la fuerza, vamos a estar muy propensos a las lesiones y no vamos a rendir, porque finalmente lo que necesitamos para poder correr bien, manejar nuestro peso, tener buenas zancadas y que no perdamos tiempo cuando vamos corriendo o no decaiga la energía, necesitamos tener fuerza. El trabajo de fuerza se trabaja y tiene que estar constantemente integrado en un plan. Y tiene que ver con el entrenamiento cruzado, yo creo que a lo mejor indirectamente son los descansos. Sí, bueno, el entrenamiento cruzado puede jugar como un descanso activo. ¿Ya? Si es que la persona está cansada y necesita integrar un día más de descanso, pero le queda el cargo de conciencia, puede no moverme. no moverme. Entonces, el entrenamiento cruzado sirve como descanso. Ahora, si es que tienes un día de entrenamiento fuerte, no lo quieres hacer o no puedes hacerlo en la calle, no puedes salir a correr, puedes usar el entrenamiento cruzado, pero agregando carga, entonces eso ya va a compensar un entrenamiento fuerte. Y por eso tiene un juego de doble filo, de dónde vamos a estar, en qué extremo. ¿Ya? Podemos hacerlo suave como descanso activo o podemos hacerlo más fuerte para que compensar un poco el entrenamiento que correspondería a ese día. Tal cual. Y estos a veces se integran a la semana 1 o 2 veces.
¿ya? Depende un poco del plan de cada uno, la sesión, cómo vayan, o qué día necesitemos un descanso total o un descanso activo, o bien como un comodín para los días de fuerza. ¿Y por qué es tan importante estos descansos totales? Porque es cierto, hay veces que uno ya cuando está como súper metido en la dinámica de hacer un deporte, lo ves como parte de tu día a día, pero también el cuerpo te pide descansar. Bueno, mira, la importancia de la recuperación y el descanso es crucial para que nuestro cuerpo pueda asimilar el entrenamiento, ¿ya? Si no le permitimos al cuerpo recuperarse, y no se va a poder fortalecer, no va a poder avanzar. Por lo tanto, sin el descanso adecuado te expone a mayor riesgo de lesiones y un rendimiento deficiente. Es como cuando te dicen es que hago todo lo del plan, pero no veo mejoras. Pero me salto siempre los días de descanso. Sí, pues bueno, yo complemento con entrenamiento de fuerza, no hago entrenamiento cruzado. Hay gente que hace todo, digamos todo y más, y no le da al cuerpo la posibilidad de recuperarse. Pero yo le puedo dar acá un consejo. Los planes de entrenamiento se dividen en fases. Entonces cada fase tiene 4 o 5 semanas, y de esas semanas van escalando más y más y más, y después tiene una semana de descarga. Esa semana de descarga puede parecer aburrida, pero es cuando tu cuerpo asimila todas las semanas que entrenaste, ¿cierto? Todo el esfuerzo que se hizo. Entonces, si no haces esa descarga, si no respetas esos descansos, no asimilas, por lo tanto, no avanzas. Y ahí viene el problema de algunas personas que son hiperactivas, que no les gusta descansar, que piensan que haciendo más van a avanzar más. Pueden avanzar más rápido, y al final además, es sí, más lento de poder llegar al resultado. Claro, porque que no se recuperan, no avanzan, y además retroceden porque están sobreentrenados. Entonces, claro, en el arte de entrenar hay que saber cuándo poner el descanso, cuándo no, cuándo escuchar tu cuerpo, cuándo necesita rendir más, cuándo sí, cuándo no. Y eso lo determina el entrenador, y además con el feedback del alumno. Si el alumno da un feedback de que se siente cansado, que tiene alteración del sueño, que me costó, que estoy con una sobrecarga laboral, exacto, o problemas familiares, o simplemente estoy resfriado, que eso también te dificulta mucho poder rendir. Exacto. Muchos queremos rendir cuando estando resfriados y no olvidamos y estamos medicados, y después, claro, nuestro cuerpo reacciona de otra manera y terminamos más enfermos de lo que estábamos. Así que el descanso es algo crucial, es parte del entrenamiento. A veces descansamos menos de lo que debería, y eso a veces nos genera más problemas, ¿ya? Las horas de sueño, para poder recuperarse, necesitamos mínimo 8 horas. Es difícil que todos tengamos 8 horas de sueño, pero tenemos que intentar de dormir lo más posible para que nuestro cuerpo se recupere. Eso sin contar con la alimentación. Estamos hablando solamente del descanso. Y ahí volvemos a temas que hemos también tocado anteriormente, que es la alimentación y la hidratación, que también son parte fundamental, sí, y no las podemos obviar en el proceso del entrenamiento. Bueno, creo que en otros podcasts más adelante vamos a hablar específicamente de la hidratación, vamos a hablar específicamente de la nutrición, para que tengamos todos estos pilares bien resumidos, bien hablados, bien explicados. Claro, porque si nos vamos ahí, cada uno tiene su ciencia de acuerdo al enfoque que le estemos dando. Es distinto una hidratación para un entrenamiento, para precompetitivo, competitivo, postcompetitivo. Tiene ahí como toda una lógica y una técnica distinta también de hidratación. Y que debe entrenarse. Y que debe entrenarse, no es llegar y tomar cualquier cosa. O tomar el día anterior, ponerse a tomar 4 litros de agua si nunca había tomado agua, me he tomado un vaso y sería. Y ahí hay riesgos de salud también, de la sobrehidratación, y hay gente que ha muerto por eso, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Tema importante entonces que vamos a desarrollar en un próximo episodio. Sí, y bueno, les quiero comentar lo último, que son algunas estrategias para la recuperación, para que sea más efectivo, para los que después de entrenar queden con dolor en sus piernas. Podrían incluir estos foam rollers, o los rodillos de espuma, que a veces son dolorosos, de amor y odio. El rollito del famoso ayuda rollito. Ayuda mucho. Es una especie de automasaje, pero ayuda a descontracturar bastante, ¿ya? Yo sé que a muchos no les gusta, que el 1% lo practica, que son los baños de hielo, ¿ya? En su tina, ¿ya? Echar unas bolsitas de hielo ahí, y después meterse un par de segundos, entrar, salir, por 1 minuto, 2 minutos, y eso después ayudaría a recuperarse mágicamente. Así lo hacen los grandes atletas, los grandes tenistas. Después de cada partido se meten un baño de hielo. ¿Y si no es la agüita bien fría, sirve? Sí, no tolera mucho el hielo. Sirve un poco, pero no serviría tanto, no es tan efectivo. No. Y lo otro, bueno, las medidas de compresión también sirven para eso. Obviamente son parte de la estrategia de recuperación. Yo creo que ese también podría ser un episodio más adelante, las medidas de compresión. Hay como
harto tema para poder abordar ahí, que tiene varios beneficios. Sí, bueno, hay que hablar que no todas tienen la misma técnica de hilos que ayudan al retorno venoso, para que se recuperen mejor, cómo se iniciaron esto, para qué sirven, cuándo se usan, quiénes la usan, quiénes la necesitan más. No es un recurso mágico, pero sí es un recurso que le ayuda a muchas personas que pueden tener problemas con la circulación. Y eso lo vamos a hablar también en un capítulo más adelante. Así que, dime. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos una pregunta de una auditora que quería saber básicamente sobre un tema específico que la vamos a poner en un par de minutos para que nos comente, nos pregunte realmente y ustedes escuchen toda la pregunta de esta corredora y yo se la voy a responder enseguida. Perfecto. Vamos entonces a la pregunta. Muy bien. Cada zancada es una historia. Corriendo con Hardy. Hola Hardy, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, yo he estado escuchando los podcasts y son muy entretenidos, me gustan mucho, porque uno va aprendiendo y entendiendo mejor lo que nosotros hacemos con nuestro deporte y cosas que son como importantes, como lo que tú estás hablando de los ritmos y las zonas. Pero yo tengo una duda que es con respecto a la cadencia. Hay que aclarar el tema de qué tan importante o qué tanto nos sirve tener claridad con respecto a la cadencia de acuerdo a lo que corrimos, lo que trotamos, si tiene alguna relación con las zonas, etcétera. Eso Hardy, te lo agradecería porque yo sé que la cadencia son los pasos que nosotros damos cuando corremos, pero qué tan importantes son esos pasos y en qué frecuencia deberían ir de acuerdo a nuestro trote. Eso. Muchas gracias Hardy, nos vemos. Margarita, excelente pregunta. Bueno, aquí te voy a responder sobre la cadencia y la relación que tiene que ver con el corredor y por qué es importante. Bueno, la cadencia principalmente son la cantidad de pasos que dan los corredores por cada minuto, ¿ya? Hay un rango entre 170 y 180 pasos por minuto, que es la cadencia óptima de un corredor que es bueno técnicamente y que gasta menos energía mientras corre. Por lo tanto, si lo vemos de esa manera, tenemos que enfocarnos en la eficiencia del running, ¿ya? La eficiencia tiene mucho que ver con la cadencia, para que lo tengan muy presente, ¿ya? ¿Por qué es importante? Bueno, la cadencia más alta puede asociarse principalmente con el reducir el impacto que tienen las personas mientras corren, ¿ya? Una cadencia más rápida, por lo tanto, va a tener menor contacto de sus pies en el suelo y eso va a generar una carrera más eficiente. Vas a esforzarte menos, ¿ya? Las personas que tratan de dar una zancada más larga tienen que usar más fuerza, por lo tanto es menos eficiente, ¿ya? Entonces eso también puede conllevar a lesiones. Para evitar las lesiones hay que hacer las zancadas más cortas, ¿ya? Eso también tiene que ver mucho con la forma en que las personas pisan o se apoyan en el suelo con sus pies y eso hace que las cadencias también sean más lentas porque el contacto es mayor, el contacto de sus pies en el suelo es mayor, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo de esa manera. Ahora, a medida que nosotros nos esforzamos más y damos cadencia más lenta, también significa que vamos a esforzarnos más y vamos a tener una frecuencia cardíaca más alta. Por lo tanto, eso también influye mucho en las zonas. Así como viene tu pregunta, de saber si la cadencia también influye. Sí, influye bastante, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos la cadencia? Deberíamos colocar un cronómetro, hacerlo correr y contar con un pie durante 30 segundos cuántas veces tienes contacto en el suelo. Eso después lo multiplicas por 2. Si tienes 90, lo multiplicas por 2, va a tener 180 y llegas al número de 180 zancadas por minuto. Ya, eso es una cadencia. Ahora, hay un dato importante que los atletas elite, digamos los maratonistas más buenos, más bacanes del mundo, mantienen la cadencia tanto en sus trotes suaves como en la carrera. Por lo tanto, es lo que nosotros deberíamos apuntar, a tener la misma cadencia que los atletas elite, ¿ya? Pero hay que trabajar esto, hay que trabajar la zancada. Muchas veces tenemos que intentar de acortar la zancada para que tengamos menos contacto en el suelo y aumentemos la cadencia, aumentamos la eficiencia, ¿ya? 180 o 170, por ahí ese rango es lo que deberíamos apuntar, ¿ya? Deberíamos calcularlo cuando vamos a hacer un trote suave y vemos cuánto tenemos. Les aseguro que la mayoría van a tener alrededor de 160, 150 o se van a acercar a los 170, pero deberías estar sobre 170 y bajo 180, ¿ya? Así que con eso vas a mejorar la eficiencia, vas a evitar lesiones y vas a poder tener una mejor frecuencia cardíaca. Así que te invito a probar este entrenamiento, a probar cuántas zancadas tienes por minuto y vas a ver que vas a mejorar. Un gran abrazo y muchas gracias por esa pregunta. Cada zancada es una historia. Corriendo con Hardy. Hola Pedro, aquí estamos con Pedrito de la Gente, algunos lo conocen así.
pero él se llama Pedro Gutiérrez, ¿ya? Él ha corrido un par de maratones y, bueno, él tiene una historia particular que yo creo que es bastante interesante para todo el mundo. Así que le damos la bienvenida al podcast para que converse con nosotros y nos dé un poquito un barniz de su vida como corredor y cuándo comenzó a correr y todo eso. Así que aquí lo tenemos. Pedrito, bienvenido. Hola, Harvey, muchas gracias a ti por la invitación y bienvenido. Y muchas gracias a todos ustedes que van a estar escuchando este podcast. Bueno, en realidad para mí yo no nací como runner, ¿Y partido como base. ¿Cuándo comenzaste a correr? Mira, tuvo un inicio en la época cuando empecé en la universidad. De hecho, el primer año, por una locura que estaba en los primeros meses, se da la posibilidad, como estudié en la Universidad de Santiago, está la semana de cachorras, que considerando que la USACH tiene como escudo un león, entonces eran los cachorros. Y dije, ya, como en el primer año que voy a correr los 1500 metros. Todo, pero ¿cómo se te ocurre? Nunca he corrido nada. Llego con una zapatilla, pista de ceniza, porque el estadio en ese entonces todavía no estaba remodelado. Y ya había visto algunas carreras, más o menos, alguna referencia trataba de tener. Y al final, después, claro, hice esa carrera, traté de avanzar lo más que pude y fíjate que salió súper bien. O sea, sin darme cuenta, sin pensarlo, tenía algunas condiciones porque al final terminé ganando esa carrera. Bueno, eso fue, me imagino, hace unos 20 o algo años atrás. Claro, bastante. Y después me imagino que el trabajo y la vida diaria Después ya, claro, empecé a trabajar, empecé ya con los estudios, el trabajo, todo, el tiempo se hizo más agotado. Al final llegó un momento en que dependía mucho hacer mis cosas, el trabajo, el estudio y también mis amistades, las fiestas, todo, y al final no se daba. Pero hubo una situación particular, ya después, ya cuando hubo cosas que ya no podía hacer bien, o en cuanto a aspectos físicos, de repente jugaba la pelota, no, me cansaba rápido, y fui al médico, tuve que ir al médico. En serio, ya. Y ahí recibiste como un portazo en la cabeza diciendo, oye, mira cómo pasó la vida tan rápido y dónde estábamos ahora con los riesgos que estabas sintiendo, yo creo, ¿no? Llegó un momento en que dije, no sé, que la doctora me dijo simplemente, ¿sabes? Tienes que hacer algo, ejercicio, caminar, partiendo por eso. Bueno, Pablo, yo creo que a muchas personas le pasa lo mismo, que pudieran haber hecho atletismo cuando joven en el colegio o después de la universidad, y después de eso, una vez que se gradúan, la vida cambia, el trabajo, la responsabilidad, el tiempo pasa rápido y llega el momento en que ya no son la misma persona de antes, además de las consecuencias que trae, no solo el cambio de talla de ropa, sino que la incomodidad de que uno no se ve igual, primero, el aspecto físico, segundo, el rendimiento físico de lo que quieras hacer, independiente si quieres salir a caminar o trotar o hacer una actividad física grupal y tu cuerpo no te da. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que haberte pasado, ¿no? Sí, ¿no? De todas maneras, y al final dije, bueno, empezar a caminar y me hacía un trayecto. Y después llegó un momento y decía, ya, voy a caminar y trotar un poco. Eso fue hace 7 años, el 2017. 2017. Claro. Y el 2018, en la oficina, teníamos un gerente y él se incentivó a varios que para corriéramos unos 10 kilómetros. ¿Tú sabes que Pancho Riquelme entrenó conmigo para su maratón? ¿Sí? Su mejor maratón, lo entrenó conmigo. Y ahora es alcalde. Me dijo, señor alcalde, ¿cómo está? Señor alcalde, sí, ¿no? Y porque incentivó también en cierta forma. Me dijo, anímate a correr estos días. Y empezamos a prepararnos. De la oficina salíamos a correr unos días en la semana. Uh-huh. Y después cuando se dio la carrera, la hicimos súper bien. ¿Cuántos meses más o menos preparaste para lograr eso? Mucho se le ocurrió en diciembre y ya estábamos en enero entrenando. Y ya en marzo de abril, ya para la carrera, ya estaba haciendo ya 3 o 4 meses para tu primer 10K después de, digamos, muchos años. Es como volver a nacer. Claro, prácticamente. Como partir a sacar un trote, sí, obviamente tal. Y bueno, empezar a bajar de peso, cambiar la dieta. Claro. Hay cosas, no sé, hay muchos cambios, ¿no? Sí, y de hecho ahí como que me empecé a chutar otra carrera acá y otra compañera de trabajo y también corrió hartas maratones me dijo, oye, pero anímate a subir más distancia porque estás ahí sacando puros 10 pero 15K. Se empezó a incentivar a crecer, claro, como corredor. Sí, pues las personas que incentivaron bastante eso y en septiembre de ese año corrí la New Balance de 15 y vi que podía. Bueno, buenísimo. Y después ya cuando saqué esa carrera, la chica Aranza me decía, ya, pero ahora te voy a tirar un 21.
Dije, a ver, tranquilo. Y empezaba a entrenar un poco, empecé a entrenar por mi cuenta y empecé a buscar opciones para ver cómo lo hacía para correr. Y la primera 21 lo hice solo, por mi cuenta. Y eso, claro, ¿te acuerdas cuántos kilos más o menos pesabas? En ese entonces ya había bajado bastante, de 90 estaba pesando 87, 86 kilos. Ya había bajado unos 5 kilos y pude sacar mis primeros 21. Qué bueno. Y después, bueno, pasé un tiempo una para de justo ya estaba preparándome para hacer mis primeros 21 en la maratón de Santiago. Justo en marzo hice los 21 estaba una lacta de 21K Santiago, y pude sacar esa. Y 2 semanas antes de la maratón me asaltaron con violencia todo y tuve que parar porque de hecho el doctor cuando me vio, porque tuve que llegar al hospital, todo, entonces me dijo, y se te ocurre correr la maratón ese día. Esa es. Así que ese asalto fue como un parón obligatorio, que en estado de shock, si te roban todo, te golpean antes de una carrera, pues cómo sigues entrenando, cómo vuelves a retomar la actividad. Bueno, así que no lo hiciste finalmente. No, al final no, tuve que verlo por televisión y después seguir viendo las carreras que habían y hasta que después, ya cuando empecé a recuperarme ya en mayo, empecé a volver a correr, a trotar y a animarme un poco para poder animarme a hacer otra carrera. Y ya veía que podía correr, podía sacar los 21, pero sabía que no estaba en lo mismo de antes. Y allá en julio dije, ¿sabes que ya está bien, ya puedo hacer los 21 de nuevo, pero a lo mejor puedo hacer algo más? Y ahí empecé a... Oye, y si paramos un poquito ahí, como en tu experiencia, que, bueno, más o menos no trágica, pero chocante, ¿tú darías alguna recomendación así para que, no sé, no asalten a alguien que sale a correr, en qué debiera fijarse? ¿O tú crees que saliste muy tarde corriendo? ¿O por los lugares que corrías, o tú crees que fue algo fortuito? No, esto igual fue fortuito, pero sí, yo creo que en este caso igual es que tenemos todas las precauciones, y cuando uno salga a correr también la mayor precaución, porque por ejemplo en lugares que por ejemplo la iluminación es clave, el estar con las cosas bien seguras, los documentos, el típico el celular, que generalmente ahora todos corremos con el celular. Sí, todos corremos con un celular, con un reloj. Incluso muchas veces hay personas salen con su tarjeta, con plata o con más documentos. Entonces quizás podría salir con cosas de menos valor, con los juntos. Con lo justo y sí o sí con los documentos, porque cualquier cosa siempre me tiene que tener los documentos a mano. Y con todo el resguardo posible. Yo creo que eso es súper importante. Claro, horario y lugar y iluminación. Yo creo que es igual importante. Claro. No, y lugares conocidos. Por ejemplo, yo ahora cuando corro en días de la semana, si salgo un poco más temprano, siempre ubicar a la gente que te vaya viendo siempre y saludarlos siempre, porque ellos también se hagan la idea de que estás ahí. Bueno, y otra recomendación, esto es como ¿cómo se llama? Una pausa de la historia de Pedro, pero aprovechamos de hacer recomendaciones que son importantes para cuando salgan a correr. Por ejemplo, los que tienen Garmin pueden utilizar el LiveTrack. El LiveTrack es un seguimiento que se le hace a la persona que va con el reloj. Tiene que ir con el teléfono también, sí, pero van a poder saber todo el recorrido que están haciendo y dónde están corriendo. Por lo tanto, eso también le puede generar seguridad a los familiares o amigos a quienes uno le comparte ese link para que sepan dónde están trotando en caso de que se sientan inseguros. Así que más adelante tendremos un podcast específico de seguridad al correr. Bueno, y cuéntame, ya empezaste a entrenar de nuevo para 21. ¿Cómo llegaste a You Can Run? Claro, empecé a correr 21 y me di cuenta que no me estaba estancando, no avanzaba en nada. Y por último salía a correr algunos días, el fin de semana cuando hacía los largos no... Bueno, tú no sabías ni que eran largos, solo salías a correr. Claro, salía a correr. Ahora yo puedo decir algo largo, pero corría algún tiro y así, no estoy avanzando nada, entonces empecé a buscar un club. Y me tuve que buscar y ese fue el único que me escribió y me respondió. Así como... Suele pasar que yo respondo a todos los correos, a todos los mensajes y amablemente invito a las personas a conocer y después, decidirá si se quedan, si les gustó, si les acomoda o si no, más adelante pueden intentarlo de nuevo. No, eso fue súper importante porque lo bueno que cuando uno busca un lugar para poder mejorar un poco siempre que te den la bienvenida. Entonces... Y llegué a entrenar acá al equipo. Empezamos por lo menos en la parte en Pocuro, cuando tenían las dos... Teníamos 2 sedes en ese tiempo, antes de pandemia. Antes de pandemia.
Y empezamos a entrenar, pues ya me acuerdo que la primera vez entrené y tocó entrenar con una persona que hasta el día de hoy sigue siendo amiga mía, que es la Chole, y me tocó justo el primer día me tocó entrenar con ella, porque ella venía volviendo de una lesión. y yo justo venía entrando al grupo. Y teníamos una amistad que llevamos años, ya desde que llegamos del primer día. Increíble todos esos lazos que se arman corriendo, ¿no? Uno empieza a conocer a las personas de otra manera y no solamente los kilómetros que comparten, sino que también la vida diaria y las preocupaciones que uno tiene, tanto por sus objetivos deportivos como también los temas personales, que igual yo creo que son una motivación tener gente que se preocupe por ti. Sí, no, de todas maneras, y el entrenar con gente que después tú puedes conversar y vamos conversando de cosas, de varias cosas del día a día. Viajar juntos, algunas carreras. Me tocó también poder tener la oportunidad de viajar con la Chole y después dar otro más, ir a entre ellos la Gisette, que también es parte de nuestro equipo. Fuimos a Buenos Aires, nos alojamos también en el mismo lugar, buscamos toda la parte logística para poder estar ahí. Exacto. Ir a correr. También fuimos al Maule. Varias veces a Viña. Varias veces a Viña también, de hecho. Muy buena experiencia de viajar en equipo y viajar en un grupo bien. Oye, ¿y cuándo se te ocurrió correr maratón? ¿Y por qué se te ocurrió correr maratón? Ya. La parte de maratón llega después llega en la época de la pandemia, porque ya también fue muy bueno porque me acuerdo que tú siempre nos ponías desafíos de 21K. Sí. Cuando estaba la opción de que se podían liberar algunas horas. Era como el horario que podíamos correr y bueno, algo tenemos que hacer, entonces. Sí. Y ahí hicimos algunas carreras virtuales, entonces eso ayudaba al incentivo a que, como no habían carreras normales, dar las virtuales donde uno podía ya salir a desafiarse y después colocaba su resultado manual en la página que yo les decía. Sí, no, de todas maneras, y lo bueno que fueron varios desafíos. ¿No? Y me acuerdo que ya llevaba un momento en el que hacemos un desafío de 25. Entonces ya vamos. Y empecé a hacerlo y claro, lo pude sacar y se terminó ese desafío y digamos que era posible hacer un entrenamiento un poco más exigente. Y descubrimos que Pedrito tenía una alta tasa de deshidratación. Y eso lo fuimos descubriendo con el tiempo a medida que íbamos aumentando las distancias. Y ahí tuvimos varias experiencias con Pedrito durante los primeros largos de su preparación. Sí, el primer proceso fue complicado en ese tema. O sea, si bien es cierto, podíamos hacer las distancias, pero el cuerpo no estaba respondiendo a las dificultades que era, porque todavía estaba con un peso alto y sudaba bastante. Eso me hacía perder mucho líquido y las pulsaciones se disparaban y terminaba, por ejemplo, los primeros 2 controles, me acuerdo que en todo ese proceso, el primer proceso de maratón, terminaba calambre. Exacto. El 25 fueron calambres, el 28 fue en el 25 y ya terminé calambrado, no lo pude completar por lo mismo, por los calambres. Y empezamos a conversar y después fui al médico y la opción era mochila de hidratación. Exacto, bueno. Y asegurarse que consuma tasa de minerales, que el tipo de líquido que consume, la exigencia que tiene, y bueno, fijarse en el clima también. El clima caluroso se va a deshidratar más. Bueno, habían varias cosas que al final fue una preocupación del equipo completo porque Pedrito se nos acalambraba de repente y a tierra. Y al final eso obviamente también puede ser un riesgo de salud y había que visitar al médico para que le hicieran algún otro examen y que pudiéramos determinar qué le pasaba, porque en 21 rendía bien, pero después de los 21 su cuerpo cambiaba drásticamente. Entonces, si quería preparar un maratón, necesitamos un poco más de hacer hincapié en el tema personal de Pedrito para que pudiera llegar a completar al menos los controles al principio y después, bueno, en la carrera que todo funcione como ojalá debiera funcionar. Claro, y ahí tienes también tu propia historia. Sí, son los controles de 30 y después de 32 los pude sacar porque me había respaldando con esa fila y en ese entonces, claro, el verano igual el calor te ayudaba, tenías que estar hidratándote cada cierto rato y después ya para la maratón fue como que el clima te cambió todo. Un día con lluvia, con llovizna, el más helado. Y si bien es cierto, seguí más o menos la misma pauta que estábamos haciendo en los últimos 2 controles. No, como que no funcionó, algo tiene que no funcionado en ese momento, que todavía en ese momento no lo tenía claro, pero si bien se pegó me hidrataba, pero resulta que terminamos la subida y después en la parte de la avenida todo eso ya estaba complicado, ya me veía muy complicado, empecé a bajar mucho el ritmo, me costó mucho hacer la actual trayecto de la media
y después cuando llego al parque ya fue Bueno, el sector adoquines, el cuerpo hace más esfuerzo. el esfuerzo estaba ya prácticamente. Y además después cualquier tema de estímulo que a veces uno no lo controla, pero si tiene un estímulo muy grande eso también te puede afectar, te puede sacar del ritmo o la concentración que llevabas, y yo creo que ahí fue como la debacle completa y Fue. Porque fue el día todo el equipo, la emoción era, vamos a hacer esta maratón, y de nuestras pies en Resbalón del Adoquín se me activaron todos los calambres. Me decían no solamente el calambre en una pierna, sino que en las dos. Entonces fue como... estábamos ahí tratando de rescatar a Pedro, cómo lo levantamos y no nos cuenta que era imposible. Después ya cuando la organización se hace que ya tenemos que llamar a la ambulancia, voy a apretar el reloj, y ahí ya fue como listo, Ríndete, no luches más contra tu cuerpo. no podía seguir más. Bueno, eso fue en el kilómetro 41, más o menos. Ya yo creo que para cualquier persona que esté obligado a retirarse de un evento que entrenó meses y que tenía harta ilusión puesta en eso, es triste, decepcionante, pero bueno, también por un lado preocupante. Siempre hay revanchas, y las revanchas a veces son más dulces, porque tienen ese condimento de que uno vive una mala experiencia y la logra revertir. Yo creo que hay que tener la conciencia de que si bien ocurrieron casos durante la preparación que pueden dar señales que esta maratón puede ser un poco más difícil, porque estas personas que sufren con su salud e intentan hacer algo y su cuerpo no responde de la forma correcta, hay que tener harta mesura en cómo uno enfrenta esta situación psicológicamente. Por lo tanto, uno no puede derribar a una persona de la nada y decirle no, tú no puedes o no es para ti. Probablemente deba hacer algunos cambios, y esos cambios los hizo yendo al médico, nutricionista, viendo el líquido que consumía, los ritmos, la ansiedad que también sufría previo a la carrera o post carrera. Entonces había que cambiar varias cosas para que él se sintiera más tranquilo y con la confianza, no solo la confianza del entrenador, sino también de los compañeros. Por lo tanto, esas cosas yo creo que son primordiales para cualquier corredor, amateur o profesional. Pero los amateurs se ponen más nerviosos porque además ellos saben que les cuesta más. Por lo tanto, hay que ser bastante cauto cuando uno empieza a aconsejar cosas, cómo aconsejarlas, cuándo aconsejarlas y cuándo empezar a motivar de nuevo a la gente y entregarles confianza, porque mientras más confianza les entrega a las personas que han tenido eventos frustrados, les cuesta retomar porque ponen en riesgo su cuerpo. Pero si alguien con experiencia les puede dar un espaldarazo y decirle mira, lo vamos a hacer otra vez, no nos vamos a rendir, quizás nos vamos a demorar un poco más, pero vamos a terminarlo igual. Y yo creo que eso también es el gran triunfo, porque cuando tú realmente terminas ese evento te das cuenta todas esas dificultades que pasaste y se fueron todos esos problemas. Ya ahí me tiré con todo y saqué esa carrera, fue como feliz, contento. Bueno, yo creo que tú sufriste el doble de felicidad que cualquier persona, ¿cachai? Que corre un maratón por primera vez, llega a la meta, sí, feliz, emocionado, pero imagínate no terminar y después intentarlo de nuevo y pasan meses, hasta un año hasta que vuelvas a completarlo otra vez. Finalmente tu preparación duró 2 años. Pues claramente una maratón de 2 años. Una maratón de 2 años y la lograste. Yo creo que estábamos todos emocionados. Aquí no la corrí solo. Sí, es imposible, es casi, yo digo, bueno, es imposible preparar un maratón solo. Excepto que sea alguien muy autónomo, alguien que lleve corriendo muchos años de chiquitito y todo eso, porque para correr un maratón uno tiene que minimizar los riesgos y hay muchos riesgos dentro de un maratón, dentro de esas horas de entrenamiento, horas de carrera, que tienes que tener disciplina, tienes que tener motivación, tienes que tener precauciones, tienes que tener gente que esté pendiente de ti, que en caso de cualquier cosa esté resguardado. Todo es posible. Yo creo que eso es lo que nos entrega el running. El maratón nos entrega también la disciplina, nos entrega esta tenacidad de querer lograr algo. Aquí no somos profesionales, pero tenemos que sentir que somos capaces de lograrlo, porque le ponemos esfuerzo, le ponemos dedicación, le ponemos amor, le ponemos empeño, y eso después al final, cuando tú cruzas la meta, te das cuenta de que todo lo que hiciste vale la pena. E incluso si fallaste en la mitad del camino y tuviste que retirarte a 1 kilómetro de la meta porque te lesionaste o te dio un calambre, pero las segundas oportunidades están. Y a veces esas carreras con segunda oportunidad son más dulces,
mucho más dulces, porque son mucho más apreciados, porque te costó el doble. Todo icónico, muy icónico. Así que mis felicitaciones, Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, síganos escuchando, compartan este podcast. Y bueno, aquí estamos para ustedes, para compartir experiencia y enseñar más sobre el running. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Acabas de escuchar Corriendo con Hardy, los mejores kilómetros de tips para que tus oídos le cuenten a tus piernas lo bien que le hace el running a tu vida. Síguenos en Spotify, #Corriendo con Hardy.